Buenas tardes. Lo primero de todo, pues muchísimas gracias por asistir a esta webinar que vamos a tener una hora un poco introspectiva. La webinar se llama Quiero a tu corazón, indicación farmacéutica en riesgo cardiovascular, y es una actividad que hacemos el Consejo General y los laboratorios SARCO, que patrocinan esta acción. Nos llevamos varias acciones con ellos, no solamente webinars, sino también pues, el canal de vídeos de plantas medicinales del Consejo General, también está patrocinado por ARCO. Y hoy, bueno, hoy es el día del colesterol, tengo entendido, ¿no? O sea que es un día muy especial para hacer estas cosas. Creo que ARCO también, aparte del consejo, pues está haciendo varios temas relacionados con eso, porque aparte también el 29 es también el Día Mundial del Corazón. Entonces tenemos la suerte de poder contar con el doctor José Avellán Huerta, de Murcia, que él es cardiólogo, intervencionista y cardiólogo clínico en el Hospital Universitario de Santa Lucía. CEO de Área System, licenciado en Medicina, por supuesto, por la Universidad de Murcia, especialista en cardiología, doctor en Medicina por la UCAM, máster en riesgo cardiovascular, máster en cardiología. Estoy reduciendo mucho el currículum, ¿no? Si no sería más largo casi que la presentación. Pero bueno, me interesa también la parte humana. Él ha hecho la tesis doctoral sobre riesgo cardiovascular, es cardiólogo de un centro de rehabilitación en Ciudad Real y está pendiente de abrir otro en Murcia, que hemos estado hablando ahora mismo. Aparte es muy activo en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, luego lo podéis buscar y seguro que todos lo seguís a partir de ahora. Y además ha escrito un libro, que es lo que tu corazón espera de ti, que es de este año, ¿no? Del 2023. Bueno, pues vamos a presentar un poco la relación entre salud cardiovascular y salud general. Vamos a ver una serie de medidas dietéticas para mejorar la salud cardiovascular y luego pues va a presentar distintos tratamientos con temas de plantas medicinales para poder reducir los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya ahora mismo el protagonista ya eres tú. Lo dejamos todo en tus manos y nada, todos muy atentos. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Enrique, muchísimas gracias por haber pensado en mí, por invitarme a dar a este webinar. Y bueno, pues sí, el currículum más o menos extenso, yo creo que lo importante es a lo que te dedicas diariamente un poco y lo que defiendes con tu día a día. El caso es que hoy, bueno, cuando me contactasteis para dar un webinar sobre salud cardiovascular, bueno, pues me pareció súper adecuado y súper indicado en el tema. Lo que voy a intentar hacer es exponer un poco, desde el punto de vista de vuestra dedicación y vuestro trabajo, que al fin y al cabo es la farmacia, exponer un poco por qué es importante esto de la salud cardiovascular, si es que hay, bueno, pues alguna duda, por qué es importante hablar de esto hoy y ¿qué podemos hacer desde la farmacia? Porque eso sí que yo creo que es lo verdaderamente importante y si estamos aquí creo que es porque tenemos una motivación de ir un poco más allá o de ir mejorando poco a poco el sistema. Por lo menos es una de mis motivaciones diarias en el hospital y sobre todo en redes sociales. Y creo que es importante pues entender un poco por qué la enfermedad cardiovascular es tan importante, por qué cuidar nuestra salud cardiovascular merece la pena y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues de ahí pues es fruto de este webinar que, bueno, lo hemos llamado Quiero tu corazón, indicación farmacéutica en riesgo cardiovascular. Así que, pues, sin más dilación, pues empezamos, ¿no? Y a mí me gusta empezar un poco mis presentaciones, pues explicando por encima o someramente por qué es importante hablar de esto. Y es que la patología cardiovascular en España, según datos del INE, es la primera causa de muerte. Fijaros que desde hace ya pues 4 o 5 décadas en el mundo y también en España, la enfermedad cardiovascular lidera las causas de defunción en España. Fijaros que estos son datos del año pasado, de los 463.000 defunciones que hubo en nuestro país, bueno, pues las enfermedades del sistema circulatorio acaparan prácticamente un tercio de las mismas, con ligeras diferencias entre hombres y mujeres. La enfermedad o las defunciones derivadas de enfermedades derivadas de la hipertensión arterial, pues ya solo son 14.000 en España, del infarto agudo del miocardio son más de 13.000, otras enfermedades también del corazón, otras 15.000, insuficiencia cardíaca 20.000, 24.000 por otras enfermedades del corazón e incluso cerebrovasculares incluidas dentro de las cardiovasculares, pues 24.500. Y esto es lo verdaderamente importante, y es que si tenemos en cuenta que el área de mi hospital son pues unos 200, 300, incluso 400.000 personas o pacientes potenciales, ahora mismo los habitantes o el censo
que tiene cada farmacia están rondando en España entre los 2.000 y los 2.200. Es decir, son los centros, o deberían de ser los centros de salud que están más a mano o con mayor disponibilidad de parte del paciente. Esto yo creo que estaremos todos de acuerdo en que las farmacias no deberían de ser un sitio donde comprar o retirar medicamentos, sino que deberían de ser centros donde se promocionara y promoviera la salud y no solo pues, el tratamiento de la enfermedad. Vamos a centrarnos entonces, por tanto, en lo que es la enfermedad cardiovascular. Y es que muchas veces cuando nosotros pensamos en enfermedad cardiovascular, bueno, pues pensamos en el infarto de corazón, en enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca, pero esto es una visión muy parcial de realidad. La enfermedad cardiovascular efectivamente incluye las enfermedades que dañan al corazón, pero también la mayoría de las cerebrales o todas las cerebrovasculares, otras enfermedades del corazón como arritmias, enfermedades de los riñones o incluso patología de las arterias de nuestro cuerpo, como puede ser la patología aórtica. Si bien es cierto que la etiología es diversa, hay una que prima, que es la derivada del envejecimiento de la pared de nuestras arterias. Esto podría ser una arteria de cualquier, del corazón, por ejemplo, y vemos que ha creado un depósito dentro de ella que se conoce como depósitos de colesterol. Pues esta es la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular a cualquier nivel. Incluso lo que provoca que se creen placas de ateroma dentro de las arterias también provoca que se dilate, por ejemplo, una aorta. O también provoca el envejecimiento de los riñones, porque muchas veces son derivadas de un compromiso de flujo o una enfermedad, una disfunción de la pared arterial que va a nutrir un órgano en cuestión. Como los órganos más demandantes energéticamente son el corazón y el cerebro, son los que principalmente se manifiesta la enfermedad. Por eso solemos pensar, o se suele pensar, que el infarto de corazón y el infarto cerebral son el claro ejemplo de la enfermedad cardiovascular. Pero la enfermedad renal muchas veces, y la mayoría de veces, de hecho, también es vascular, porque los riñones también reciben muchísimo flujo sanguíneo, precisamente el 25%, porque tienen que depurar nuestro flujo sanguíneo continuamente. Lo que ocurre es que quizá las consecuencias de una enfermedad renal no son tan clínicas o no se hacen tan importantes clínicamente como tener un infarto de corazón, que es potencialmente mortal, digamos, de manera inmediata. Eso no ocurre en el riñón y por eso quizá no se tiene la constancia o el conocimiento popular de que la enfermedad cardiovascular te puede afectar a nivel global en otros muchos órganos. No obstante, y esto también tenemos que reconocerlo, la principal consecuencia más importante y potencialmente mortal de la enfermedad cardiovascular, entendida como el depósito y la enfermedad el depósito de placas de ateroma y la enfermedad de la pared de nuestras arterias, efectivamente es que esto puede obstruir el flujo sanguíneo en un territorio determinado, por ejemplo el corazón, y incluso estas placas se pueden romper, creando o promoviendo la formación de un trombo que directamente ocluya la circulación. Y entonces deja a una parte del territorio, en este caso hemos dicho del corazón, pues en isquemia, en necrosis, en infarto. Y esto es así. No obstante, cuando yo me puse, yo soy cardiólogo y obviamente tuve que estudiar esto, pero cuando fui un poco más allá de lo que me enseñaban en la facultad o lo que tratamos en el hospital, quise empezar, te enteras o conoces que la enfermedad cardiovascular es algo relativamente moderno. Entonces a mí me llamó eso mucho la atención y empecé a investigar, a ir un poco más allá y quise, pues ver desde cuándo la epidemia de enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, es la principal causa de muerte hoy en día, desde cuándo es así de importante. Y más o menos desde los años 40-50 empezó a haber un aumento muy claro de la incidencia de enfermedad cardíaca y de infarto. Fijaros, esto es muy curioso y es la primera serie de casos que se publicó, yo no sé si podéis ver el ratón, pero aquí esto se publicó en el año 1923, hace exactamente 100 años. Y era la primera serie de casos que recogía una serie de 9 casos de infarto de corazón. La primera vez que se publicaba. Hace 100 años
la introducción de este artículo decía esto, fijaros. La trombosis coronaria con infarto del corazón es una entidad clínica que generalmente se clasifica dentro de las rarezas de la medicina. De hecho, está considerada tan rara y de tan pequeña importancia que la mayoría de libros de texto de medicina fallan en mencionarla o quizá le dedican como mucho un pequeño párrafo. Es decir, ¿cómo es posible que hace 100 años la enfermedad isquémica del corazón fuera tan extraña que una serie de 9 casos se publicó en una revista muy importante de medicina y hoy, pues esta mañana, hemos hecho 5 casos en mi hospital, que es un hospital, pues sí, de tercer nivel, pero no el más grande que tengo en mi región, hemos hecho 5 casos de infarto de corazón en una mañana. ¿Qué ha pasado en estos 100 años? Y vamos a explicarlo un poco porque tiene sentido tener esta perspectiva histórica para entender qué es lo que pasó. Fijaros, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower sufrió un infarto. Y esto, que ya empezaba todo el mundo, bueno, empezaba a haber empezaba a aumentar la incidencia de infarto de corazón, pues conmocionó a las personas de la época. ¿Qué enfermedad era esa? Que ni los más altos presidentes podían librarse de ella, ¿no? Con los cuidados que llevaban. Porque entonces eso derivó en que el gobierno de los Estados Unidos diera una beca, nunca antes se había visto algo así, de muchas decenas de miles de dólares a este señor, que era un fisiólogo y biólogo especialista en fisiología de la nutrición, que se llamaba Ansel Keys. Y entonces él, con una beca muy importante de los Estados Unidos, pudo publicar esto, que es el estudio de los 7 países, que se publicó pues, en la década de los 50. Y este señor, por primera vez, vio una cosa muy interesante, y es que observó y correlacionó la ingesta calórica diaria a raíz de grasas, es decir, de la dieta que tiene, en este caso eran países, cuánto porcentaje de grasa se suplía su dieta con respecto a la mortalidad, sobre todo por enfermedad de corazón. Y obtuvo una correlación que era, la verdad, fantástica. Y fijaros que en la cúspide de esta gráfica que puedo trazar estaban los Estados Unidos, que tenían más tasa de mortalidad cardíaca por 1000 habitantes y también una dieta muy basada en la grasa. Con lo cual, esto empezó a popularizarse y se empezaron a crear pues políticas preventivas para intentar limitar la cantidad de grasa que consumíamos. Algo que si tenéis más pues de 20, 25 años, seguro que os han educado, os han enseñado desde pequeños o habéis vivido o quizá aún creéis que la grasa es mala. Tiene mucho sentido también pensarlo porque si teníamos en cuenta que las placas de ateroma del corazón están rellenas y están basadas en depósitos de colesterol, y el colesterol es un tipo de lípido, pues tiene sentido que si disminuimos la ingesta de grasa y de colesterol, pues esto tienda a disminuir o tendamos a formar menos placas de ateroma. Si eso se demuestra y las placas de ateroma causan infarto y están hechas de grasa, pues blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues eso es el pensamiento que reinó. Tenemos, y estos son estudios muy recientes, muy claros, y esto es verdad, que las placas de ateroma que forma la enfermedad cardiovascular, que cuando enferman la pared de nuestras arterias tienen un núcleo lipídico que está formado por cristales de colesterol, además de otras cosas. Y además, hoy en día sabemos que este colesterol, cuando pasa, sufre algunos cambios conformacionales y fisiológicos, porque el colesterol suele estar oxidado, suele estar glicado, unido a moléculas de glucosa, y todo eso lo hace más pegajoso. Pero realmente, si no hubiera colesterol en nuestro cuerpo, transportado por unos transportadores de colesterol, que es lo que popularmente se conoce como colesterol malo, si eso no existiera en nuestro cuerpo, no habría enfermedad cardiovascular o placas de colesterol, placas de ateroma, al menos tal como la conocemos hoy en día. Eso es cierto. Si no hubiera colesterol, no habría enfermedad cardiovascular tal y como la conocemos. Ahora, el colesterol es necesario y cumple unas funciones fundamentales en nuestro cuerpo. Pero esto tenía sentido y tiene sentido. A esto se lo llamó la teoría lipídica, que ha sido hasta el día de hoy la más aceptada en la cardiología y la que a mí me enseñaron hace no tantos años cuando estudiaba la carrera. Básicamente, el colesterol y la grasa que consumimos en la dieta aumenta el colesterol en sangre, y esto se ha demostrado, y ese colesterol provoca y se deposita en placas de ateroma, placas de colesterol que provocan o promueven enfermedad cardiovascular.
Pero resulta que la teoría lipídica también tiene algunos contras. No todo es tan bonito o no todo cuadra tanto. Principalmente porque fisiológicamente el 70-80% del colesterol que hay en nuestro torrente sanguíneo lo fabricamos nosotros. Entonces alguien podría decir, mirad, el colesterol en su síntesis y en su liberación hacia el plasma sanguíneo tiene dos vías principales. La endógena, que lo producimos nosotros, nuestro hígado, que es nuestro principal núcleo metabólico, puede fabricar colesterol mediante una vía metabólica y este colesterol se libera con transportadores de colesterol a la sangre que, bueno, van cambiando. Así que el LDL, que es el famoso conocido como colesterol malo, el 70-80% lo fabricamos nosotros. Y luego tenemos la vía exógena, que es verdad que varía en función de cómo sea nuestra dieta. Si no tomamos colesterol, pues será tirando a cero, y con una dieta habitual, pues está en torno al 20-30% del colesterol que hay en nuestra sangre. Del colesterol dietario que nosotros absorbemos en nuestro intestino, bueno, pues se forman unos transportadores muy grandes, que son los kilomicrones, que llegan al hígado y entonces se liberan y liberan sus ácidos grasos y se transforman finalmente en transportadores de colesterol, pues LDL y finalmente HDL. Y todo esto se deposita, todo este colesterol se puede depositar, bueno, pues en nuestros órganos, como hemos visto con la teoría lipídica. Pero claro, yo creo que no hay que ser, o bueno, a lo mejor puede ser medio pillo mentalmente, pero yo creo que es muy sensato preguntarse si el 70-80% de mi colesterol lo fabrica mi cuerpo, ¿qué sentido va a tener que mi cuerpo quiera matarme? Eso es un problema que tiene la teoría lipídica y que no se le daba solución. Y luego otra cosa que cualquier cardiólogo o médico que trabaja en el hospital lo sabe, y es que hay infarto con colesterol normal. No todos los pacientes que ingresan en el hospital con un infarto tienen el colesterol elevado y tienen placas de colesterol y placas de ateroma, prácticamente todos. Entonces eso pues no apoya esta teoría. Y luego, algo que ha sido derivado y que los que tenemos más de 30 años hemos visto. Hace unas décadas empezamos a tener conciencia de esto y entonces las empresas, las industrias alimentarias o que se dedican a hacer productos de alimentación, pues empezaron a sacar alimentos light. Y entonces tenemos alimentos light de todo. Tenemos hasta azúcar light, ¿no? Bueno, pues desde que esto ha aparecido, el infarto no ha disminuido. La incidencia de infarto tampoco está creciendo demasiado, de hecho está bastante estable, pero no ha disminuido nada, con lo cual no parece que esto sea una causa importante de infarto. Si el colesterol lo fuera, pues el comer menos colesterol habría disminuido la incidencia, pero cada vez hay más gente con cardiopatía isquémica crónica y la misma con infarto agudo de miocardio. Este estudio es súper interesante y nos analiza las tendencias que ha habido en el último siglo en cuanto a, es verdad que es en Estados Unidos, pero en cuanto a la composición de nuestra dieta. Si os dais cuenta, en este caso tengo aquí solo el tipo de grasa, desde que tenemos conciencia de que la grasa saturada, las grasas animales eran malas, fijaros que no se ha aumentado la cantidad de grasas que se ingieren, pero sí que han aumentado las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que es lo que tenemos en la creencia popular que son las sanas, y realmente lo son. Pero fijaros que lo que también ha aumentado es la cantidad de grasa total que seguimos consumiendo. Esto no ha variado la incidencia de infartos. Nos seguimos infartando lo mismo a pesar de que se haya intentado disminuir la ingesta de grasa saturada. Y luego una cosa también muy interesante, mirad, en esta gráfica se compilan todos los estudios importantes que ha habido con estatinas. Estos estudios han determinado, bueno, pues que las estatinas son eficaces para disminuir la enfermedad cardiovascular, pero aún con ellas sigue habiendo muchas. Fijaros que hasta con el estudio que más ha disminuido el ratio de enfermedad cardiovascular, aún sigue habiendo un remanente de gente que se sigue infartando, con lo cual da validez a esto que pensábamos de que debe de haber algo más. ¿Es un problema entonces la enfermedad cardiovascular de colesterol? Bueno, pues hay una teoría que está empezando a popularizarse, o digamos, más que popularizar, esto no son que sea del Barça o del Madrid, digamos que se empieza a tener conciencia cada vez más de que el colesterol no es solo lo único importante como parece que nos hemos centrado en las últimas décadas en
cardiología. Así, pues ahora mismo parece una teoría mucho más integradora, o parece algo mucho más integrador hablar de la teoría inmunometabólica o inflamatoria, que de hecho es algo que ya conocíamos desde hace tiempo. Cuando nosotros empezamos a ver los factores asociados a la arteriosclerosis y aterosclerosis, que es la creación de placas de ateroma en nuestras arterias, esto que hemos hablado, pues empezamos a correlacionar y a averiguar que efectivamente el sexo varón parece que aumenta la enfermedad cardiovascular. Cuantos más mayores somos, más prevalencia hay de enfermedad cardiovascular. También la raza, algunos factores genéticos, los antecedentes familiares de que en mi familia, mis padres o mis hermanos hayan tenido un infarto influyen, y por supuesto nuestros hábitos, que definen si somos diabéticos, si fumamos, si tenemos el colesterol elevado en sangre o si somos hipertensos. Pero fijaros que desde hace ya muchas décadas ya nos decían, hay algo que también se asocia, lo que pasa es que no nos habíamos centrado en estudiarlo bien, y es que todos estos factores aumentan algo que llamamos la inflamación sistémica de bajo grado. Es decir, aumentan el perfil inflamatorio que tenemos como organismo. Y esto causa algo que se llama disfunción endotelial, que no es más que la primera etapa de que nuestro endotelio, que es la pared más interna de nuestras arterias, la primera etapa de que el endotelio empieza a funcionar mal, a disfuncionar, por eso hay disfunción endotelial. Y eso con el tiempo genera, pues, depósito de placas de colesterol y de ateroma en nuestras arterias. Esto puede verse de una manera muy peregrina y cada vez somos más conscientes, y me parece súper interesante, y por eso lo tengo aquí, como por ejemplo la relación que tiene nuestro intestino con nuestro corazón, que al principio era algo, bueno, de hecho yo creo que se lo preguntas a la mayoría de mis compañeros y dicen ¿qué? Pero bueno, en nuestro sistema digestivo básicamente lo que hacemos es absorber nutrientes, ¿no? Entonces es una barrera que intenta abrir y absorber los nutrientes que necesitamos, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero también sabemos que tiene que servir de barrera para que no entre en nuestro cuerpo lo que no nos interesa. Tenemos un ecosistema de billones de microorganismos que viven dentro de nuestro sistema digestivo que nos ayudan a escindir algunos nutrientes y a absorberlos mejor. Y si no tuviéramos lo que conocemos como barrera intestinal funcionalmente íntegra y funcionando bien, pues todos esos microorganismos pasarían a nuestra sangre y algunos no son inocuos. Esto a nivel microscópico se traduce en unas uniones celulares entre las células de nuestro sistema digestivo, las que por estas excrescencias pueden y de hecho absorben los nutrientes, entre ellas están bien ancladas para que no pase nada. Bueno, pues sabemos que si tomamos alimentos con glicados o que tengan productos finales de la glicación, como cuando los tostamos mucho, si tomamos una dieta alta en azúcar o alta en sal, si tomamos alimentos ultraprocesados, todo esto daña nuestra barrera intestinal, y se ha demostrado que estas uniones celulares, como los dermosomas, se abren o se rompen cuando tenemos una dieta alta en productos ultraprocesados. Esto, al fin y al cabo, es fruto de nuestro estilo de vida. Entonces, nos podríamos pensar o nos podríamos imaginar que todos estos microorganismos que deben de habitar en nuestro tracto digestivo pueden pasar a nuestra circulación. Y allí pueden interaccionar, porque al fin y al cabo son patógenos que no deben de estar allí, pueden activar las células de defensa que vamos a tener en todos nuestros órganos, donde lleguen, o también en nuestro endotelio, que intenta defendernos. Y esto puede dar lugar a una inflamación crónica de bajo grado, porque en un primer momento estamos perfectamente preparados para luchar contra ellos en base a aumentar nuestra inflamación y defendernos, pero que con el tiempo, si esto es continuo, si nuestra dieta es mala, si nuestro estilo de vida es malo, todo esto aumenta esta inflamación crónica de bajo grado, que con el paso de nuestros años y nuestras décadas, pues puede provocar enfermedad cardiovascular. Entonces, no es que en este caso que traemos concreto sea el colesterol el malo, sino que quizá hay algo más. Esta inflamación crónica de bajo grado es lo que le abre la puerta al colesterol para entrar en nuestras arterias. Podríamos, de una manera hasta cierto punto falsa, pensar que las placas de ateroma o placas de colesterol son cicatrices, son señas de lucha que hay en nuestro endotelio vascular derivado a una inflamación aumentada porque él se ha intentado defender de algún agresor. Y esto, al final, pues es el germen de que en algún momento tengamos una angina de pecho o un infarto o un accidente cerebrovascular. Y esto, que es un cuento que os he contado, pues realmente cuando analizamos con técnicas de detección de ADN nuestras placas de ateroma, que no solo son ateroma y colesterol, hemos encontrado y encontramos
siempre ADN de bacterias que no deberían de estar ahí. Incluso ahora, con la tecnología que tenemos de microscopía electrónica, podemos ver cómo en placas de ateroma podemos encontrar cocos y pequeñas bacterias que no deberían de estar ahí. Como diciendo, hola, pues yo he llegado aquí y a lo mejor he causado una inflamación o estoy provocando el aumento de esta placa de ateroma. Con esto no quiero decir que la placa de ateroma sea un problema bacteriano, pero sí que parece un problema inflamatorio y la inflamación es muy importante y quizá cuidando nuestros hábitos, pues aquí os he explicado una vía como es la vía de la barrera intestinal, pero hay muchas otras. Tenemos los dientes, tenemos simplemente un buen estilo de vida o un mal estilo de vida que puede enfermar o hacer más sano nuestro colesterol, que lo hace más pegajoso, en fin. Todo parece importante. Desde luego, la enfermedad cardiovascular, como veis aquí, es una enfermedad altamente compleja que requiere también un abordaje complejo y no hay soluciones fáciles. Fijaros cómo cuando una célula que en principio es de defensa que de nuestro torrente circulatorio como un neutrófilo, un monocito, entiende que hay una agresión, como aquí el LPS es un polisacárido que está en la pared de nuestras arterias, por ejemplo. Cuando entiende que hay una agresión, se va a transformar, va a intentar solucionarlo, va a entrar dentro de la célula para depurarse y si esto es continuo puede formar un núcleo necrótico que a la larga cree depósitos de colesterol y de ahí de pues esta enfermedad cardiovascular que al final pues terminará estrechando nuestras arterias. En general y como síntesis, a mí sí que me parece que es importante dar este mensaje y que tenéis que entender que la teoría inflamatoria explica por qué el colesterol entra en nuestras arterias y digamos que resta protagonismo al colesterol. Si os dais cuenta, pues hábitos como la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, esta translocación bacteriana que hemos hablado o directamente generar una hipertensión arterial son todo condiciones que van a aumentar este tono inflamatorio de bajo grado y va a permitir que el colesterol también enfermo entre en nuestras arterias. Sin colesterol, si os dais cuenta, no habría enfermedad cardiovascular, pero el colesterol es necesario para la vida, forma parte de nuestro sistema nervioso, forma parte de la creación de hormonas sexuales y de algunas vitaminas y lo necesitamos para las membranas, de hecho, de todas nuestras células. Somos lo que somos gracias al colesterol, pero el colesterol también puede enfermar y digamos que todo nuestro estilo de vida es el que puede provocar que el colesterol entre en nuestras arterias. El colesterol es importante, pero no es lo único importante. Y creo que esto es importante para que empezáis como la primera parte de la charla, para que entendáis por qué tenemos que hacerle caso a esto y qué podemos hacer. En general podríamos decir eso, que un mal estilo de vida además también crea cambios conformacionales y deforma en nuestro colesterol, lo glica y oxida y además el colesterol glicado y oxidado no es reconocido por nuestro hígado, pero sí por nuestras arterias, lo cual genera placas de colesterol. Este sería como un resumen muy, muy resumido. Y esto es lo que da lugar a la enfermedad cardiovascular tal y como la conocemos. Yo trabajo en esto. Yo trabajo en cardiología intervencionista y bueno, lo que nos dedicamos en los laboratorios de hemodinámica es saber las arterias coronarias de gente que creemos que tiene enfermedad. Y aunque no sepáis nada de esto, pues podéis ver que aquí lo que hacemos es rellenar las arterias con contraste. El corazón está justo aquí en medio, ¿no? Que no se ve, y de hecho solo vemos donde ponemos contraste. El contraste se ve negro y lo que vemos aquí son las arterias del corazón y si os dais cuenta pues son arterias lisas de una persona sana que, bueno, pues están nutriendo su órgano perfectamente. Cuando le hacemos esta prueba a un infarto clásico, el que tenemos todos los días, pues lo que nos encontramos es esto, arterias, bueno, nosotros no vemos la arteria, vemos el relleno de las arterias absolutamente irregular. Esto es debido a que en esta pared que debía de estar lisa hay placas que improntan en su luz y luego al final fijaros que está hasta cerrado a este nivel. Eso es porque hay aquí un trombo que está obstruyendo seguramente la placa de ateroma de esta parte del corazón, pues está obstruyendo el flujo totalmente y esa persona está sufriendo un infarto. A veces lo podemos solucionar y reparar, pero lo ideal es no tener que llegar a ese punto. Hay un aspecto importante que seguro que os llama la atención y me ha parecido bien entrar un poco en él, también a petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos, y en las diferencias que hay entre la enfermedad cardiovascular en la mujer, porque realmente cuando nosotros, bueno, esto ha sido motivo de debate y de incluso papers de revisión state of the art de las mejores revistas de cardiología del mundo, donde hablan de las diferencias entre hombres y mujeres en la enfermedad cardiovascular. Porque es cierto que la mujer tiene menos enfermedad cardiovascular, pero hasta que llega la menopausia,
¿Qué es lo que pasa con la menopausia que aumenta la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues principalmente que hay un cambio en el perfil hormonal dominante en nuestro torrente circulatorio, en nuestro cuerpo. Y eso ocasiona alguna diferencia. Si bien los factores de riesgo tradicionales como la edad, la hipertensión y el tabaco son igual de importantes en el hombre que en la mujer, hay factores de riesgo específicos de la mujer como la llegada de la menopausia, el tratamiento hormonal o quizá otras condiciones que clásicamente no hacíamos caso, como el haber tenido un parto pretérmino, como desórdenes hipertensivos del embarazo o diabetes gestacional o algunas enfermedades autoinmunes o el cáncer de mama que son más frecuentes en la mujer, que condiciona que haya algunos tipos de infarto o de enfermedad cardiovascular que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Y lo vamos a ver ahora. Básicamente son las disecciones coronarias espontáneas, es decir, que antes de que se genere esta placa de ateroma en la pared, hay cierta disfunción endotelial y eso hace que la pared de nuestras arterias, de las arterias de las mujeres, mientras están durante la menopausia, pues sean más, cuando ya hay cierta disfunción endotelial, no de nacimiento, sean más proclives a romperse. Y eso puede crear obstrucciones de flujo porque se crean aquí pequeños hematomas que no son derivados de una placa de ateroma evolucionada, sino que en las primeras fases de la disfunción endotelial se rompe. Y luego tenemos otra como la miocardiopatía de estrés o el Takotsubo, que es lo que vamos a ver. Fijaros, si estas eran las arterias normales y las arterias con infarto clásico, en la mujer a veces observamos esto. Y no sé si sois capaces de verlo. Vamos a verlo porque yo creo que si esto se ve suficientemente grande lo vais a ver. Si os fijáis, aquí como veis, como he dicho antes, no vemos las arterias, sino que vemos el relleno de las arterias. Hay una cosa muy curiosa que nunca pasa en condiciones normales y es que si os fijáis en esta arteria que baja, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, que parece que está bien, no tiene irregularidades y es como muy lisa, hay un momento aquí en el que hay menos flujo y luego vuelve a tomar el calibre normal de la arteria. Esa placa tan larga, bueno, perdón, esa lesión tan larga no suele ser derivada de una placa, suele ser una disección coronaria de la pared de la arteria a ese nivel. Incluso a veces podemos ver esto, y es que es un relleno bien, pero con una línea en medio. Aquí tiene un zoom. Si os fijáis, aquí hay una línea, y eso es un flap que hay en la pared de la arteria, bueno, pues que se ha roto y está pues, comprometiendo el flujo ligeramente a ese nivel. Esto tiene mejor pronóstico que el infarto clásico, aunque no es una entidad benigna, y esto es mucho más frecuente en mujeres. Y también es más frecuente en mujeres lo siguiente, y son cuadros de infarto de corazón en los cuales nos llegan y tenemos que hacer una arteriografía, una coronografía como esta que estamos viendo, que es rigurosamente normal y entonces no sabemos qué ha pasado. Pues parece un infarto, pero las arterias son normales. A la hora de hacer una ecografía de corazón, vemos lo siguiente, y es que hay una zona muy amplia del corazón que no se mueve bien. Aquí lo voy a poner en rojo. Fijaros, lo que está en rojo no se está contrayendo como esto que sí que está bombeando, está absolutamente parado. Cuando tenemos una zona de acinesia que se llama, que es una zona de sin movimiento, junto con coronarias normales en un cuadro que simula un infarto, esto se llama miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo, porque esto imita un Takotsubo, que es un aparato de captura de pulpos japonés. El pronóstico también es mejor que el tener un infarto clásico, aunque no es desdeñable. Así que en general, efectivamente, parece que la mujer también sufre de enfermedad cardiovascular de un modo algo distinto al del hombre. Hay más infarto sin elevación del ST y menos con elevación del ST, que este suele ser derivado de la trombosis, de la rotura de una placa de ateroma, que ocurre más en el hombre. Hay más miocardiopatía, estrés o Takotsubo, hay más vasoespasmo, hay más disección coronaria espontánea y hay más angina crónica. Lo que hay menos es infarto con elevación del segmento ST. Pero bueno, independientemente, y guiando ya con la parte principal de la charla, en el hospital habitualmente enfocamos la enfermedad del siguiente modo. Y es que cuando vemos a un tipo que ha sufrido un infarto, bueno, pues le preguntamos pues, si fuma, si es hipertenso, si tiene el colesterol elevado, si tiene diabetes, ¿no? Si tiene antecedentes familiares, ¿no? Todo esto que hemos dicho que eran factores de riesgo clásicos y así es como lo hacemos diariamente. Después le hacemos una serie de pruebas y cuando se va de alta, pues le hacemos un informe, le damos pastillas y vuelve usted en 3 meses, ¿no? Esto es un informe, de hecho, mío de un paciente en el hospital. Así que tenemos un sistema montado totalmente en el diagnóstico, tratamiento agudo y tratamiento crónico del paciente. Pero en cambio hay una problemática muy importante, porque no dudamos en darle a los pacientes, pues eso, fármacos, de ponerle stents, pero no tenemos un sistema que nos dice, oye, es que si pierdes 20 kilos se te va todo y no vas a necesitar pastillas.
Esto no existe ahora mismo en el sistema y es una falta muy flagrante. Yo me pregunto si ya está. Fijaros, yo tengo un centro de rehabilitación cardíaca donde pacientes que han sufrido un infarto entrenan con nosotros, ¿no? Y les enseñamos, digamos, a llevar una vida sana, a entrenar, a comer y los pacientes mejoran una barbaridad. Ahí es un poco distinto. Allí no solo preguntamos esto, sino que les preguntamos a los pacientes cómo y qué comes, cuánto te mueves, cuánto conectas con los tuyos y con el planeta, o cuánto fumas o otras cosas que te metes. Eso no se suele preguntar en el hospital. Y todo es importante porque tenemos un problema y es que no sabemos qué es un buen estilo de vida que nos proteja de la enfermedad. Nos creemos que llevar un buen estilo de vida es tomar cereales integrales fitness, comer pan integral, pasar hambre y hacer ejercicio con pesas rosas o salir a caminar, cuando realmente un buen estilo de vida significa comer alimentos naturales, beber básicamente agua o, como en mi centro, pues hacer ejercicio hasta que no puedas, bueno, hasta siempre, hasta que ya no puedas moverte. Y esto es el día a día. Y la salud se parece mucho más a esto que a pasar hambre y hacer ejercicio con pesas rosas. No basta con salir a caminar si puedes hacer algo más. No basta con hacer ejercicio con pisapapeles si puedes levantar más peso, porque ponerte fuerte es muy importante. Entonces, yo creo que nosotros o vosotros, desde la farmacia, tenéis un papel, deberíais de tener un papel primordial en esto de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Pero claro, hay que ser consciente de esto. Si no lo sabemos, si no tenemos constancia o no sabemos qué es la enfermedad cardiovascular y por qué se produce, si nos creemos que es por tener colesterol alto, como nos creemos todos, en lugar de entender que es algo mucho más y que se trata de hábitos, que si yo no me muevo, el colesterol entra en mis arterias, no es que tenga el colesterol alto. Que si yo no me muevo y tengo poco colesterol, el colesterol entra en mis arterias, el poco que tengo. Ese es el kit de esta charla, ¿vale? Y si entendéis eso ya, os podéis desconectar, lo que queráis. Pero bueno, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer desde la farmacia? Porque el papel de la farmacia es, como digo, si lo entendemos como un centro de salud, bueno, pues aquí está lo verdaderamente importante y las actuaciones que de verdad pueden cambiar o pueden mejorar la salud de todas nuestras personas, de todos nosotros y de nuestros pacientes, pues están ahí. Yo creo, y esto es algo absolutamente mío, que el papel de la farmacia está. Lo primero y principal, en reforzar hábitos saludables, en servir de ayuda o alerta al diagnóstico, en detectar incumplimiento terapéutico, que también es importante, en controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque ahí se puede tomar perfectamente la tensión. Sabéis que podéis hacer muchas veces analíticas fáciles o incluso analíticas con muestra sanguínea de un dedo, tomar la glucosa, y luego también recomendar complementos cuando estos pues, pueden tener un lugar. Obviamente será menos importante que todo lo demás, pero tienen un lugar y vamos a hablar un poquito de esto. Esto está demostrado ya. Hay algunos estudios en revistas muy importantes como estos que han intentado evaluar, el papel de la farmacia en la mejora de la salud de los pacientes. Partiendo de esta base, y es que 1 de cada 2 pacientes no se toma la medicación adecuadamente. 1 de cada 3 directamente no retira la medicación. Y 1 de cada 4 no toma la dosis prescrita de la medicación. Y yo lo entiendo perfectamente. No sé si alguna vez habéis estado enfermos, yo sí. Y hasta yo que estoy diciendo esto, me ha costado mucho tomarme la medicación y en cuanto he podido me la he quitado, porque entiendo que eso es algo ajeno a mi cuerpo. Pero es importante en la enfermedad cardiovascular tener conciencia de que tomarse la medicación es importante. Así que fijaros, hay estudios que mediante una intervención en la farmacia se educaba al paciente, se guiaba en el manejo, se medían factores de riesgo cardiovascular e incluso había charlas o una red cooperativa con el médico para intentar mejorar la salud de nuestros pacientes. Y esto se estudió en adherencia al tratamiento, en pronóstico a largo plazo, en cuanto a mortalidad y en cuanto a hospitalizaciones. Y se vio que fue muy positivo. Fijaros que los resultados de estudio mejoraron los niveles de presión arterial de los pacientes, los niveles de control glucémico de los pacientes, muchos más dejaron de fumar. Mejoró también la calidad del sistema en cuanto a mejora de la toma de tratamiento. Y cuando lo medimos, estos son otros estudios importantes, en cuanto a mejora de los factores de cardiovascular, fijaros que si podemos usar la farmacia como un apoyo, una guía en el conocimiento del paciente, disminuye la presión arterial de los pacientes, tanto la sistólica
como la diastólica, disminuye, mejora el colesterol de nuestros pacientes, mejora el colesterol LDL y mejoran incluso los triglicéridos. Incluso el control glucémico es mejor. Esto mirando la hemoglobina glicada. Con lo cual esto es eficaz. Pues deberíamos de saberlo. Entonces ahora rápidamente, es muy difícil hacerlo esto en una hora y de hecho ya vamos, es la última parte de la charla. Y lo que sí que me gustaría es, en cuanto a lo que yo considero que son pilares de la salud, bueno, pues dar algún mensaje importante que creo que sería como el más importante para empezar a tener en cuenta, empezar a que vosotros os alertéis, os empecéis a ser conscientes de esto para, bueno, pues que todo esto recabe en una mejora de nuestros pacientes, ¿no? Porque entonces empezamos con la nutrición, porque en el mundo de la nutrición pues estamos muy confundidos todos, nadie tiene las cosas claras en nutrición y es hasta coherente. ¿Por qué? Porque es que estudiar nutrición es muy difícil. Y entonces tenemos varias visiones, ¿no? En la visión de la medicina clásica, que nos decían que las grasas eran malas, ¿no? Que teníamos que comer poco colesterol, que teníamos que evitar las grasas saturadas, que teníamos que tomar alimentos light, ¿no? Que eso iba a recabar en menos infarto. Luego están algunos gurús peligrosos de redes sociales que nos dicen que lo malo son los hidratos de carbono, que no se puede comer fruta ni pan porque eso te va a causar placas en el colesterol. Y luego tenemos otros también, gurús de redes sociales, que lo que nos dicen es que lo que te está matando en realidad son los ultraprocesados, que todos estos alimentos que son, bueno, pues son partes de todos estos productos que lo único que se recogen son partes de alimentos, que esa es la definición de ultraprocesado, alimento, producto que no tiene ningún alimento completo, pues todo esto es lo que va a generar placas de ateroma y lo que va a dar pie a la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es mi visión? Bueno, porque si me tengo que dar con un mensaje, lo tengo muy claro, es el de los ultraprocesados, porque es el que por lo menos parece que está más basado en evidencia científica. Cuando analizamos una dieta alta en productos procesados, fijaros que todo esto altera nuestra microbiota. Todo esto causa obesidad porque dificulta el tomar muchos procesados, digamos que hackea nuestro sistema de la saciedad. Aumenta la inflamación directamente, que hemos hablado de lo importante que es. Y todo esto crea pues de esta sociedad resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Hay ya algunos estudios muy importantes que me encantan, que nos dicen cómo cuanto más ultraprocesados hay en nuestra dieta, mayor es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, es decir, de las arterias del corazón, y la enfermedad cerebrovascular. Esto no ha pasado ni con hidratos ni con grasas, ha pasado con ultraprocesados. Pero claro, es que este es mi hospital. Entonces, esta es la cruda realidad. Fijaros que la fruta está ahí y esto es un espejo. O sea, esto es lo que me encuentro diariamente en mi hospital. Si ni siquiera los que nos dedicamos a la salud tenemos constancia de que comer eso es matarse poco a poco, si lo comes todos los días, si no, no pasa nada, obviamente, pero mientras que nuestra comida diaria sea esa, tenemos un grave problema. Y eso es lo que pasa. Realmente nuestro cuerpo puede tolerar una pequeña cantidad de ultraprocesados, pero si nuestra dieta está basada principalmente o en buena parte por ultraprocesados, si todos los días tomamos ultraprocesados, pues al final se resiente y de ahí las altas tasas de enfermedad cardiovascular. Fijaros que el panorama es brutal. Es que vamos prácticamente a que 1 de cada 4 personas ya en algunos países, en algunos continentes como Europa y América son obesas. Es que el porcentaje cuando juntas de sobrepeso más obeso es mayor que el de normopeso en nuestra sociedad. Pues eso es brutal, es que estamos enfermos. Y es muy importante tener conciencia de eso. Luego tenemos las dietas, porque nos van a decir, nos van a venir el que ha estudiado, el motivado de turno, que no, es que he descubierto la dieta keto, la dieta paleo, la dieta mediterránea, es que yo tomo una dieta baja en carbohidratos y esto, ¿cómo de saludable es? Bueno, pues es importante entender esto. Nuestro cuerpo nunca ha entendido de dietas. Somos el único animal que hace dieta, precisamente porque quizá nuestro cuerpo lo que necesita es mucho movimiento y comer de lo que nos da la tierra. Y básicamente, me da igual que sea una cosa que otra. Cuando nosotros, con el estudio que veíamos antes, si os acordáis, antes enseñábamos las grasas, aquí tenemos el porcentaje de macronutrientes en la dieta en el último siglo. Si los hidratos de carbono siguen siendo el componente fundamental, las grasas han ido aumentando poco a poco a finales del siglo pasado y las proteínas se mantienen básicamente estables. Si no ha cambiado nada, ¿por qué aumentó tanto la enfermedad cardiovascular? Fijaros, la enfermedad cardiovascular aumentó cuando directamente empezamos a comer más. Seguramente porque esto es debido al aumento de los ultraprocesados y que cada vez hay ya más países que mueren por un exceso de comida que de hambre. Eso es lo que nos va matando, no que sigamos una dieta u otra,
sino que comemos directamente más. Así que hay un secreto cuando analizamos las distintas poblaciones de cazadores-recolectores a lo largo del mundo, que siguen dietas muy variadas, porque hay algunos que básicamente comen, como los Kun en el África del Sur, que comen prácticamente nueces y semillas, o los Inuit que prácticamente comen carne y pescado porque allí no hay bueno, vegetación en la mayor parte del año. Ellos no tienen enfermedad cardiovascular, no tienen por lo menos tanta como nosotros. El secreto básicamente es que nos deberíamos olvidar de las dietas o de que si algo tiene más hidratos de carbono o más grasa. Simplemente nuestro cuerpo se puede adaptar mucho si consumimos alimentos y no productos de la alimentación. Los alimentos, es decir, lo que reconoceríamos como comida en un estado salvaje, es a lo que nuestro cuerpo está preparado para aprovechar. Son más saciantes, requieren más masticación, una digestión más lenta, estimulan menos nuestro sistema de recompensa y nos saciamos cuando nos tenemos que saciar. Y todo eso es importante, ¿vale? Entonces ese sería como el último mensaje de nutrición que yo quiero dar. Me da igual la dieta esta no es mejor que la otra dieta. Lo importante es que no comamos ultraprocesados, ¿vale? Eso es lo que quería deciros. Bueno, y luego tenemos el ejercicio, ¿no? Todo eso sí que estaremos todos de acuerdo que entrenar es importante, hacer ejercicio es importante y salva vidas, ¿vale? Pero ¿sabemos hasta cuándo? Sabemos que el ejercicio aeróbico, el que hemos entendido siempre como el ejercicio bueno para el corazón, que es el cardio, ¿no? El salir a trotar, a correr, a caminar, bici, natación, todo esto aumenta la salud de nuestro corazón, nos baja un poco la frecuencia cardíaca en reposo, mejora la forma, la función sistólica y diastólica de nuestro corazón. En nuestros vasos sabemos que disminuye la presión arterial, mejora la perfusión de nuestros órganos, mejora la función endotelial, es decir, lo contrario a la disfunción endotelial. Incluso también sabemos que disminuye pues, el colesterol LDL, la calidad del colesterol, aumenta la sensibilidad a la insulina, que es lo contrario a la diabetes, y por todo eso es importante y además esto es un mensaje absolutamente real. Cuanto más ejercicio aeróbico hacemos al día, menos esta es la reducción de la mortalidad, menos nos morimos. ¿El beneficio es infinito? No, no es infinito. A partir de 1 hora y media de ejercicio aeróbico al día parece que ya no hay un beneficio extra, pero el beneficio existe y además existe en todas las cohortes, en mayores, en menores, en hombres, en mujeres, en diabéticos, en gordos, en flacos, en todas las cohortes el beneficio de hacer ejercicio físico aeróbico regular es real y es importante. Así, las guías internacionales siempre recomiendan hacer ejercicio físico aeróbico regular, normalmente pues unos 100, de 150 a 300 minutos a la semana en función de la intensidad. Pero estas recomendaciones no son suficientes porque tenemos algo más que decir, sobre todo ahora o desde los últimos años. Y es que el ejercicio puede ser este, que es el que hemos hablado, que es el de caminar, el de salir a trotar o hacer algo, pero hay otro tipo de ejercicio como el de alta intensidad y el ejercicio de fuerza, de resistance en inglés. Todo este tipo de ejercicios tiene unas adaptaciones que son distintas y son complementarias al ejercicio aeróbico de baja moderada intensidad a nivel muscular, del metabolismo y del corazón. Y son importantes. Me gustaría, digamos, poner en relevancia el papel que tiene el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, que en mujeres y en hombres mayores ha demostrado disminuir la cadencia, la incidencia de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de mortalidad. Fijaros que cuanto más hacemos, el riesgo es menor, se reduce más la mortalidad. Hay estudios que nos han dicho que incluso la cantidad de flexiones que somos capaces de hacer se correlaciona de manera brutal con la mortalidad. Así que si nosotros no podemos hacer ni 10 flexiones, pues vamos a morir pues casi un 15% más a lo largo de 10 años que alguien que pueda hacer, pues es que ya no tienes que irte mucho, es que si sabes hacer de 20 a 30 flexiones ya te vas a morir un 15% menos. Es algo que es brutal. ¿Y esto por qué? Pues porque el músculo no es solo el encargado de mover nuestras articulaciones, sino que es un órgano endocrino que libera hormonas al torrente sanguíneo que sabemos que son osteoprotectoras, protegen y mejoran la salud de nuestros huesos. Neuroprotectoras, protegen y mejoran la función de nuestro sistema nervioso. Mejoran la oxidación y la calidad de nuestra grasa visceral y subcutánea. Mejora nuestro metabolismo. Protege frente a la diabetes y la resistencia a la insulina. Es un protector también de la hipertensión. Tener un músculo sano, es decir, estar fuerte, y no estoy hablando del culturista, sino estar moderada y fisiológicamente fuerte, es un protector contra la mortalidad, como hemos visto. Así,
Últimamente, las guías de prescripción y de recomendación de ejercicio físico ya dicen directamente que al menos 2 o 3 días a la semana deberíamos de entrenar fuerza. Incluso, fijaros, estas son unas guías para la mujer embarazada que ya nos dicen que 2 veces a la semana hagamos ejercicios de fuerza y en adultos mayores 2 o 3 días a la semana por lo menos hagamos ejercicios de fuerza. Y es importante. Hay otro pilar de la salud que es el descanso, que a mí me gusta más llamarlo como sincronización, precisamente porque llamarlo descansar es una visión muy parcial de la realidad. Nosotros, como seres vivos, estamos adaptados a nuestro ambiente, que de ahí deriva todos los demás problemas, la problemática que hemos comentado, tanto de nutrición, de ejercicio y todas. Y es que nuestro ambiente ha cambiado brutal en las últimas décadas y nosotros, nuestros genes, pues son los mismos hace en los años 50 que ahora, obviamente, porque la descendencia pues va mucho más lenta y esto es lo que se nos está desadaptando, desregulando y enfermando poco a poco. Y la sincronización con el planeta es muy importante. Y es que nosotros tenemos una serie de relojes internos, cientos de miles, que están dirigidos por uno principal, que es el núcleo supraquiasmático. Cuando nosotros tenemos un estilo de vida en el cual ya no hay diferencia entre el día y la noche, que es algo que en la naturaleza es evidente, que por el día hay luz y por la noche no, ahora estamos súper iluminados si queremos las 24 horas del día. Luego, además, cambios en nuestro comportamiento diario, como el trabajo a turnos nos disregulan, pues todo esto disregula la producción de una serie de hormonas que siguen unos patrones precisamente porque siguen y obedecen a los cambios y los ciclos que hay naturalmente en la naturaleza. Y eso nos está creando ciertos problemas, desórdenes del ciclo sueño-vigilia. Y esto también se ve que tiene un efecto directamente en la calidad, si os acordáis, de la mucosa gástrica o intestinal que puede dejar pasar metabolitos y microbiota dentro. Si nosotros no seguimos nuestro patrón circadiano normal de dormir por la noche y vivir de día, estar bien activos, pues todo esto da pie a enfermedades metabólicas y cáncer, como resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, como hemos dicho, cáncer. Hay correlaciones que son brutales entre la cantidad de horas que yo duermo normalmente y mi índice de masa corporal o el perímetro de cintura. Cuanto menos duermo, mayor es la probabilidad de tener un aumento de la grasa subcutánea. Tenemos también estudios que nos dicen que si dormimos entre 6 y 8 horas, el riesgo de enfermedad, de infarto, de enfermedad aterosclerótica es mayor si dormimos poco y también es mayor si dormimos demasiado, seguramente porque eso está expresando un patrón, es reflejo de un patrón absolutamente sedentario. Y lo que es peor, ya no es solo la cantidad de horas que dormimos, sino cómo las dormimos. No es lo mismo cuando analizamos el patrón de el riesgo que tiene una persona que duerme todos los días de manera regular, en función de la cantidad de horas que duerma, sino también cómo las duerme, el trabajo a turnos, las guardias o simplemente los niños pequeños durante toda la vida, pues eso nos termina desregulando y cuantos más minutos haya de diferencia en nuestro patrón habitual de dormir, mayor es el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, algo que creo que hay que tener en cuenta. Otro punto importante es el de los complementos que podemos recomendar o podéis recomendar en farmacia. En la salud cardiovascular hay 500, es una cosa exagerada. Yo no soy un especialista en suplementación, pero por lo que me interesa, porque me lo pregunta mucho la gente, ya sabéis que tengo un perfil en redes sociales, y claro, pues estudio lo que debo, o lo que voy pudiendo, lo que me van diciendo. Y yo creo que habría como 3 complementos o suplementos que se pueden recomendar que tienen un papel importante en la salud cardiovascular. El primero son los omega 3, ¿vale? Los omega 3 son un tipo de ácidos grasos poliinsaturados que en una dieta habitual y salvaje, por así decirlo, tomaríamos en las comidas, en nuestros alimentos, porque principalmente están en el pescado y en algunas carnes y en algunas semillas como las nueces. ¿Qué es lo que pasa? Que el modo de cultivar o granjear, no me sale la palabra, los animales que tenemos hoy en día, con piscifactoría y tal, pues ha hecho que la cantidad de omega 3 que haya en los alimentos es menor, con lo cual incluso con una dieta equilibrada parece ser que no estamos ingiriendo
la cantidad de ácidos grasos omega 3 que son fundamentales para el organismo, digamos, óptima. Con lo cual, puede ser buena idea si yo llevo sobre todo una alimentación poco variada, si no me gusta cocinar, si como mal o si tengo repercusión de una inflamación crónica aumentada, diabetes, hipertensión, triglicéridos muy elevados, síndrome metabólico, obesidad o directamente una enfermedad cardiovascular, pues hay estudios que han demostrado que tomar omega 3 puede ser bueno. Y eso me parece que es importante. Otro suplemento o complemento alimenticio que se promociona mucho es la levadura roja de arroz o levadura de arroz rojo, la monacolina K. Esto lo que hace es imitar el papel que tienen, bueno, imitar, es que es lo mismo, pero a una dosis muy baja, las estatinas. Sería como tomar una estatina de muy baja potencia que en ciertas personas que tienen problemas de colesterol, pues puede disminuir un poquito los niveles de colesterol LDL y pueden tener su papel, ¿no? Aquellas personas que tienen el colesterol en el límite. Y luego tenemos la coenzima Q10, que ahora vamos a hablar un poco para que la entendamos, que esto básicamente pues es un metabolito, es una coenzima que es muy importante para el metabolismo energético de nuestras células, que si tomamos estatinas estamos impidiendo su creación. Con lo cual, para pacientes que toman estatinas, y sobre todo si tienen molestias musculares, suplementarse con coenzima Q10 puede ser una opción interesante. Fijaros, el colesterol en general, cuando nosotros lo tomamos de la comida, lo creamos y va a nuestras arterias, lo que hacemos es dar una estatina. La estatina actúa aquí. Ahora lo vamos a ver en esta enzima que se llama hidroximetilglutariil coenzima A reductasa. Esta es la que al final crea el colesterol. La damos y así se impide que se pueda sintetizar colesterol. Pero en esta cascada enzimática también hay subcascadas o cascadas tangenciales que crean otros metabolitos que son importantes para la producción energética de todas nuestras células, como por ejemplo la ubiquinona, que es la coenzima Q10. Cuando nosotros damos una estatina, que han demostrado disminuir la enfermedad cardiovascular, impedimos esta acción. Impedimos esto. Entonces, no solo disminuimos la síntesis de colesterol, sino también de coenzima Q10. Por eso, en personas que toman estatinas o que tienen dolores musculares con la toma de estatinas puede ser una buena idea, ¿vale? Y terminamos con la conexión, que a mí me parece un pilar fundamental, del cual tenemos cierta evidencia de que esto es importante, pero quizá la evidencia pues, no es tan importante como en otras áreas donde hay fármacos y dinero de por medio o una rentabilidad. Pero cuando nosotros analizamos el número de horas que pasamos a lo largo de la semana en contacto con la naturaleza y la sensación de tener buena salud, fijaros que es brutal. A partir de 2 horas a la semana en contacto con la naturaleza, la gente se siente mucho mejor que la que no conecta. Incluso hay estudios muy llamativos y muy bonitos que nos dicen que cuando en nuestro barrio hay más verde, la probabilidad de morir es menor. Es verdad que esto puede tener el factor de confusión de que en barrios con más verde suelen ser barrios más ricos, pero quizá no sería una mala idea, sabiendo el potencial de disminuir la contaminación que tienen los verdes, los árboles, pues empezar a contactar más con la naturaleza, incluso en nuestras ciudades. Fijaros que también cuando nosotros tenemos una ciudad más verde, también se da más pie a que conectemos entre nosotros y quizá por ahí está también el vínculo entre más verde y menos enfermedad cardiovascular. Porque hay otra cosa importante en la salud y es la conexión no solo con la naturaleza, sino con los demás. Sabemos desde hace ya mucho tiempo y nos dimos cuenta que las personas que se sienten solas tienen mayor probabilidad de sufrir mortalidad prematura, mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio y cáncer. Y esto es algo que, fíjate, que sabíamos mucho en el hospital y en el sistema sanitario. Cuando nosotros tenemos que operar a un paciente de una válvula aórtica, pues se reúne el comité y nos ponemos todos como muy serios y tal, hablando de la hipertensión, de cómo es la válvula, está calcificada y todo ese rollo. Pero siempre preguntamos, ¿tiene apoyo familiar este paciente? Porque si está solo, es difícil que se opere. Porque sabemos que las personas, cuando tienen buen apoyo familiar y tienen un buen círculo, la probabilidad de que sobrevivan es mayor. Y esto es importante. Y había quedado como relegado ahí y cada vez somos o debemos de ser más conscientes que conectar con los demás nos da mucha salud, nos salva muchas vidas. Quizá deberíamos de cambiar la visión que tenemos nuestra como de la cúspide de la evolución para empezar a pensar que simplemente somos algo más dentro
de un macrobioma, en este caso planetario, en el cual todo es importante, desde nuestro ser hasta los seres de al lado. Y si no vivimos respetando a los animales y las plantas, si empezamos a sobrevivir a costa de ellos, como estamos haciendo ahora mismo, que el planeta prácticamente es un horno para la producción, para nuestra subsistencia, pues eso puede ser cavar nuestra propia tumba. Como decía Thomas Berry, no puede haber humanos sanos en un planeta enfermo. Y creo que es importante también que tomemos conciencia de esto. Porque nos encanta, yo solo veo, ya sabéis que vivo un poco en redes sociales y nos encanta hablar de que esto es malo y esto nos mata y es por eso. Entonces, desde que he probado la keto soy mejor persona y estoy más sano que nunca. Nos encanta, como en nuestra psicología humana, nos encanta encontrar culpables. Pero realmente no hay una varita mágica en esto tan complejo como he intentado explicaros, que es la enfermedad cardiovascular y la salud. Y hay unos pilares, efectivamente, que hemos visto como nutrición, ejercicio, conexión, sincronización, pero la salud se parece menos a unos pilares y se parece más a algo así. Y es que todos importan y además todos se retroalimentan. Cuando empezamos a descansar bien, vamos a empezar a comer mejor porque vamos a tener menos pues, ansiedad o nuestro sistema, nuestros ejes de la saciedad van a funcionar mejor. Si nos movemos, eso nos va a motivar más y lo sabemos y va a hacer que comamos mejor, que estemos más felices con los nuestros. Y seguramente yo entiendo por lo menos a la salud como algo súper conectado y que haciendo un poco, empezando poco a poco, haciendo las cosas bien, terminamos haciendo mucho por nosotros. Y poco más os quería decir hoy. Mis conclusiones al final, bueno, pues son que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte ahora mismo en nuestro país, en la sociedad occidental, que la inflamación y no solo el colesterol es su fundamento, que el papel de la farmacia como centro de salud es fundamental en la prevención, diagnóstico y guía del control del riesgo cardiovascular y que, pues, que la nutrición, el ejercicio y la sincronización y la conexión con el medio son los pilares de la salud que al final pues no son pilares. Y ya está, muchas gracias. Espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias, lo primero de todo. A mí me ha encantado. Y también agradezco el capote que nos echa a la farmacia, porque es verdad, en España hay casi 22.300 farmacias. Algunas veces somos el único centro de salud que existe, por poblaciones pequeñas y tal. Todos los días entran más de 2 millones de personas en las farmacias y aproximadamente una de cada 4 se lleva un consejo en un medicamento. Significa que cada día damos pues prácticamente 500.000 consejos gratuitos. Y estamos trabajando mucho en todos estos temas, promoción, prevención de la salud y no solo eso, también, como tú has dicho, detección de factores. Tomamos la tensión, medimos glucosa, incluso ahora en algunas comunidades autónomas, la mía, por ejemplo, Andalucía, estoy trabajando en un programa que se llama Axonictus, que con un pequeño aparato como el Cardias puede llegar a muy bien. no detectar, pero una pequeña fibrilación auricular que puede salvar la vida del paciente. Y como tú dices, también en adherencia, o sea, en todo lo que podemos trabajar desde la farmacia comunitaria. O sea, que aquí nos tenéis para ayudar y para ser un pilar más dentro del sistema sanitario. Al final todos empujamos en el mismo sentido. Y tengo aquí algunas preguntas que me han hecho y las voy diciendo para que las contestes. Vamos a la primera, dice para el doctor, hombre, no va a ser para mí. En mujeres, el tratamiento anticonceptivo oral lo nombran como un factor de riesgo coronario, pero en ocasiones se instauran estos tratamientos por el factor protector de los estrógenos. ¿Eso es cierto? Muchas gracias. Bueno, eso saben mucho más mis compañeros los ginecólogos, pero yo pues como me toca algo, porque esto no se da por enfermedad cardiovascular nunca, pero como influye, pues cuando me toca algo yo algo sé. Pero que quiero decir que no seguramente no soy el más adecuado para responder esto. Pero fíjate, es curioso porque los estrógenos protegen de la enfermedad cardiovascular cuando los producen el aparato reproductor femenino. Y eso es muy claro. En cambio, entonces, al principio, cuando la menopausia, pues dijimos, pues vamos a darle estrógenos a todas las mujeres para mantenerlas, ¿no? Como han estado durante su edad fértil. Y el caso es que se morían mucho más. De hecho, se morían mucho más a veces incluso por enfermedad cardiovascular. Entonces se empezó a hipotetizar, al principio, no, es que debe ser que tienen que ser de estrógeno solo o de progestágeno solo, y es que cuando hay un paso hepático porque se dan orales, eso crea unos metabolitos que son perjudiciales, total, que al final no se recomiendan y no se están dando de manera generalizada a las mujeres. Solo se dan para paliar los síntomas de la menopausia y algunos muy específicos. En cambio, cuando se estudiaron la terapia hormonal sustitutiva en
intravenosa, con estrógenos no derivados del caballo, como eran algunos, eso no producía un aumento de la enfermedad cardiovascular. Pero claro, un tratamiento intravenoso no es algo que se puede popularizar, entonces no se comercializa. El caso es que cuando nosotros damos tratamiento hormonal sustitutivo a una mujer menopáusica, lo tenemos que dar solo en aquellos casos en los que hay síntomas de la menopausia y puede mejorar en este caso. Pero no se ha demostrado, y seguramente es por esto que hemos comentado, que el tratamiento sustitutivo disminuya la enfermedad cardiovascular. En el mejor de los casos es neutro para ella, ¿vale? Debe de haber una diferencia muy clara entre los estrógenos cuando los producimos nosotros y cuando los tomamos de fuera. Vale. Cuando se cambia el estilo de vida en cuanto a ejercicio y alimentación, ¿se revierte esa placa de ateroma? ¿Es posible revertir esa situación? Se ha demostrado reversión y carga de placa, es decir, no desaparición, sino que disminuya en volumen parcial. Y esto ocurre seguramente al disminuir la inflamación crónica de bajo grado, pues se pueda revertir y hay lo que se llama un transporte reverso de colesterol de la placa hacia el torrente sanguíneo. Pero, como he dicho, debemos de ver, y es un buen ejemplo, estas placas de ateroma como cicatrices ante una agresión vascular. Una cicatriz puede disminuir de tamaño, a lo mejor puede formarse de una manera más larvada, pero la cicatriz va a estar ahí. La arteria no recrece ni rejuvenece demasiado. No obstante, esto yo creo que no le quita valor o validez a llevar un buen estilo de vida, porque siempre será mejor que disminuya un poco de tamaño y que no avance a que siga avanzando. Claro. Si estamos vivos, no es tarde. Sí. Bueno, me piden también en las redes sociales, que luego las pondremos, y antes de que se me olvide, bueno, la webinar se graba. Lo que pasa es que tarda unos días mientras que luego pasa una edición, o sea que dentro de una semana la tendréis en la web del Consejo General. Y otra pregunta, dice, ¿es probable que los probióticos individualizados serán las nuevas herramientas terapéuticas, por ejemplo, para el síndrome inflamatorio endotelial? Bueno, mis redes sociales son en Instagram prácticamente Doctor Avellán y en TikTok y en Twitter es Doctor Avellán con todas las letras. Doctor Avellán. O sea, ahí me podéis seguir. Y luego, si la pregunta es si es posible, pues es posible. Yo no creo que sea la cura de todo, porque con la microbiota estamos de momento aprendiendo mucho, o si lo quieres ver, incluso perdidos de momento. La microbiota es un ecosistema muy complejo que tenemos dentro de nosotros que cambia, no digo que puede cambiar, sino que cambia directamente incluso de día a día dependiendo de la dieta que hayamos llevado. Es brutal. Yo tampoco soy un experto en microbiota, pero tengo muchos amigos profesionales que se dedican a esto y me encanta hablar con ellos porque aprendo muchísimo. Pero lo que siempre me he aprendido, he leído, bueno, es que leer de esto es volverte loco porque cambian las cosas de un día para otro de momento. Pero bueno, cuando lo he leído y sobre todo cuando yo me junto con ellos y me explican, pues lo que me dicen es que la microbiota es tan lábil y frágil y tiene tal capacidad de recrecer y cambiar y recomponerse que es muy difícil, y por eso no se ha hecho hasta ahora, decir, mira, es que la microbiota ideal está compuesta de tanto. No, porque la microbiota ideal para ti puede ser una y para tu compañero puede ser otra, en función de lo que comáis, incluso los dos comiendo sano. Pero incluso para ti, si un día comes más de una cosa y otro día comes más de otra, cambia. Entonces normalmente no podemos decir, tómate esto y vas a mejorar tu barrera intestinal o va a disminuir tu inflamación. Obviamente, si tenemos una microbiota enferma y tenemos SIBO, ¿no? Que es un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano que también asocia hiperpermeabilidad intestinal y eso nos da síntomas, se puede abordar de una manera meridianamente clara, pero no es que, digamos, no, analizando tu microbiota y dándote este tipo de cepas, tú vas a disminuir y esta es la ideal para ti. Creo que estamos lejos de eso. Vale, bueno, esta es mía, ¿eh? Esta la hago yo. Me ha sorprendido gratamente el tema de la coenzima Q10, porque era una cosa que yo sabía, pero no, pero me ha extrañado que esté relacionado con el tema del daño, vamos, cuando duelen las articulaciones con las estatinas, porque nosotros lo asociábamos más a un daño en la mioglobina, que a la larga incluso en algunos casos podía llevar a un fallo renal. De hecho, algunos medicamentos al principio se retiraron por eso. Pero ¿la coenzima Q10 puede revertir eso o es en otro nivel? No sé, te soy honesto, no sé qué es lo de la mioglobina, qué puede tener que ver con la coenzima Q10. Si hay una relación, yo no me la he estudiado.
Yo no la sé. Yo sé, es posible, que digo que no, tampoco es que esté todos los días viendo de coenzima Q10. Pero fíjate, la ubiquinona y la coenzima Q10 lo que son metabolitos necesarios para el metabolismo energético mitocondrial, de la mitocondria, ¿vale? Entonces, cuando nosotros no los podemos fabricar con tanta, bueno, como normal, porque estamos impidiendo desde la toma de una estatina o de una monacolina la ruta metabólica para la síntesis de colesterol y coenzima Q10, pues eso va a afectar de manera energética a las células, a todas las células del organismo. ¿Cuáles son las que más se van a resentir? Pues las más dependientes del metabolismo energético, que principalmente, ¿cuáles son? Las musculares. Las células que son chimeneas, las mitocondrias son chimeneas. Pues las chimeneas de las células que viven a base de chimeneas son las musculares. Por eso, cuando hay mucha sintomatología muscular, a veces dar ubiquinona y dar coenzima Q10 es importante y puede ser una solución a estos síntomas. Y el motivo es ese, que es posible que en una persona esté especialmente sensibilizada a esa falta o esa suboptimización que se hace cuando la privamos de coenzima Q10 y entonces aportarla exógenamente puede mejorar estos síntomas. Ese es el motivo. Vale. También preguntan sobre el papel de los antioxidantes en la enfermedad cardiovascular, que también es una cosa que podemos recomendar desde la oficina de farmacia. Sí, ese también es un tema que es abrir un melón brutal y se puede hablar de ello mucho. El tema de la antioxidación, pues se ha demostrado que es fundamental en la génesis, en la promoción de la salud y su falta en la génesis de enfermedad cardiovascular. Lo que pasa con los antioxidantes, que tiene mucho sentido que complementos, suplementos o alimentos que contienen antioxidantes y es simplemente que neutralizan especies reactivas de oxígeno, que es lo que es la oxidación. Eso tiene sentido que si yo los neutralizo y eso daña mis células, pues que sea bueno, ¿no? Y de hecho sabemos que cuando en las células las privamos de potencial antioxidante se mueren directamente. Pero fíjate, no ha habido ningún estudio importante en el cual aportar exógenamente antioxidantes proteja de infarto. Algo falla ahí, algo nos falta. En cambio, lo que sí que hay es muchos estudios en los cuales aportar alimentos ricos en antioxidantes protege del infarto. Entonces yo creo que ahí caemos un poco en una idea que he intentado transmitir, aunque no la he nombrado tal cual, y es la de yo he dicho, olvida los macronutrientes. Quizás no es mala idea también olvidar los macronutrientes para pensar en los alimentos. Es decir, el mejor omega 3, no nos engañemos, es el que viene envuelto en alimentos, en pescado y en nueces. Ya está. Pues sí, está muy bien poder aportarlo y de hecho es de las pocas cosas que tiene estudios muy importantes que han demostrado disminuir la incidencia de infarto, los omega 3, algo que no tienen no tienen los antioxidantes. Pero bueno, digamos que es algo que tiene sentido tomar alimentos ricos en antioxidantes y que puede tener sentido, sabemos que no es malo tomar antioxidantes. No sé por qué me ha saltado una bombilla de que a lo mejor incluso en algún estudio era peor. Eso he dicho, sabemos que no es malo, pero me ha saltado una bombilla muy lejana. Tengo que repasarme eso. Pero bueno, sí. que desde luego que puede ser una buena idea, pero que sabemos que no tiene un nivel de recomendación, digamos, demostrado. Vale. No me sonaba a mí también de algún estudio de que monoinsaturados o omega 3 eran buenos, ya muy saturados tampoco eran excesivamente buenos. Los omega 3 que han demostrado, los omega 3 que han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir la incidencia de infarto, son principalmente basados en EPA. Sí, de cosa pentenoica. Y bueno, y bien purificados, vaya. Y el aceite de oliva de mi tierra, el precio está disparado, pero bueno. Ahí lo tienes. Ahora te pillas de una garrafa que el año que viene, como siga así, madre mía. Bueno, pues ahora mismo ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy interesante y yo creo que hemos aprendido todo muchísimo. Pues nada, seguiremos y lo que te he dicho, la oficina de farmacia está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis dentro del sistema sanitario en todos los niveles, como prevención de la enfermedad, promoción de la salud, etc. Yo creo que es importante crear sinergias en este sentido porque tenemos que vernos como apoyo el uno del otro, sobre todo nosotros del vuestro, que sois los que más tenéis ahí disponibilidad de parte del paciente. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias también a Arco, que ha patrocinado la charla, la webinar y sobre todo pues, a todos los que se han conectado, que yo creo que ha sido muy interesante. Pues ya está. Muchas gracias a todos, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.